La tertulia de la inteligencia artificial. El podcast en el que hablamos en profundidad sobre temas relacionados con la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidos a la tertulia de la inteligencia artificial. Aprovechando las recientes elecciones, hoy vamos a hablar de cómo se puede utilizar la IA para ganar elecciones o para gobernar mejor. Vamos a elucubrar sobre formas éticas y no tan éticas de utilizar la inteligencia artificial en política que se están utilizando o que se podrían utilizar a día de hoy. Y para hablar de este tema me acompaña Íñigo Olcoz. Bienvenido, Íñigo. Hola, encantado de participar en un nuevo episodio. Y también está con nosotros Víctor Goñi. Hola, buenas tardes a todos. Y por último, este que os habla, Guillermo Barbadillo. Hoy va a ser el último capítulo de la temporada. Vamos a volver en otoño con cambios y queremos hacer algunos cambios en el formato. Queremos hacer capítulos más breves, que sean más frecuentes, porque la principal queja o sugerencia que solemos recibir es sobre la duración de los programas, que es muy larga. Entonces probaremos un nuevo formato en la segunda temporada ya en otoño. Por lo que, si tienes alguna sugerencia o idea, es el momento de escribirnos en Twitter en la cuenta tertul_IA. Y os recuerdo que este podcast está patrocinado por Veridas, la empresa en la que trabajamos los tertulianos. Veridas es una empresa líder en soluciones de identidad digital y biometría que opera en más de 25 países y cuenta con más de 250 clientes en sectores como la banca, los seguros, las telecomunicaciones o las administraciones públicas. Veridas está en pleno crecimiento y busca gente con talento y ganas de aprender para trabajar en proyectos de inteligencia artificial aplicada a biometría facial, de voz y de documentos. Si te interesa el reto, visita nuestra página web veridas.com y envíanos tu currículum. Te esperamos. Por ponernos en situación, podríamos pensar que los tertulianos hemos creado el partido ingeniero y queremos usar la IA para ganar las elecciones y para gobernar mejor. O también pues nos podríamos poner en la situación de que Pedro Sánchez nos ha contratado para que le ayudemos a ganar las elecciones. Entonces, con este supuesto, los tertulianos hemos estado pensando distintas formas de utilizar la inteligencia artificial y vamos a ir pues presentándolas una a una y analizándolas un poco, ¿vale? El primer bloque sería el cómo usar la IA para ganar las elecciones, ¿vale? Voy a empezar yo presentándoos la idea que más me ha gustado de todas, que sería la de crear cartas personalizadas para los votantes. Porque ahora pues nos llega propaganda electoral de los distintos partidos, pero al final pues son pues cartas que yo creo que son iguales para todo el mundo. No sé si hay variaciones, pero al menos la carta que llega pues no está personalizada, ¿vale? Entonces, pues con un modelo como por ejemplo GPT-4 se podría personalizar estas cartas. ¿Y cómo lo haríamos esto? Pues de una manera bastante sencilla. Le pasaríamos primero cuál es el programa electoral del partido político, luego le diríamos pues cuáles son los datos demográficos del votante, pues su edad, pues los gustos si los conocemos, toda la información que hayamos podido recabar del votante, y le pediríamos que nos escribiera una carta para convencerle de que nos vote a nosotros, ¿vale? Entonces, pues he hecho unos números y viendo el precio que tiene la API de GPT-4 y suponiendo que nos podría bastar con unos 1000 tokens, que viene a ser unas 75 líneas para pasarle el contexto de la pregunta y que nos responda, pues serían unos 5 céntimos por persona, ¿vale? En estas pasadas elecciones ha habido 37 millones de votantes, por lo cual generar estos 37 millones de cartas nos costaría pues un poquito menos de 2 millones de dólares, ¿vale?
para tener una referencia, he buscado, y por ejemplo el PSOE tiene un presupuesto de 17 millones de euros para estas elecciones, por lo cual pues tampoco sería descabellado, creo yo, gastarnos pues eso, unos 2 millones de euros en preparar esas cartas personalizadas, ¿vale? He hecho un ejemplo concreto, pues ya que estamos hablando del PSOE, con el PSOE, y la sorpresa que me he llevado es que el programa electoral del PSOE eran 272 páginas. Entonces, claro, eso no se lo podemos pasar directamente a GPT-4 porque llenaría completamente su contexto, por lo cual pues he cogido un resumen del programa electoral que he encontrado en la página del mundo.es y pues esa es la información que le estoy dando a ChatGPT. Y luego, pues por ejemplo, me inventa un votante que se llama Jenny, tiene 25 años, es una madre soltera que vive en Pamplona y es cantante, ¿vale? Entonces, con toda esta información, ChatGPT o GPT-4 nos respondería a lo siguiente, ¿vale? Voy a leer cómo sería la carta personalizada para convencerle a Jenny para que vote al PSOE. Entonces dice: querida Jenny, entiendo las demandas que tu vida artística y materna pueden tener y por eso estoy seguro de que encontrarás nuestras propuestas del PSOE beneficiosas. Te garantizamos una educación infantil universal de 0 a 3 años, facilitando tu conciliación familiar y laboral. Además, incrementaremos el salario mínimo interprofesional, una medida clave para asegurar una vida digna. Nuestro compromiso con el empleo es firme y nuestro objetivo es reducir el paro al 8%. Como artista, te gustará saber que invertiremos en fondos culturales y mantendremos el bono cultural joven. Además, en el ámbito de la vivienda, planeamos construir viviendas públicas para alquiler y crear cuentas de ahorro bonificadas para ayudarte a comprar tu primera vivienda. En el PSOE creemos en un futuro mejor y justo para todos. Espero que consideres apoyarnos este año. Un saludo, Pedro Sánchez. ¿Qué os ha parecido? A mí me ha gustado la respuesta de pregunta que ha dado ChatGPT. La verdad que si la persona llegara a leer, creo que podría encajar mejor que una carta indiscriminada que le hubiera llegado de cualquier manera. Lo que creo que tiene aquí un poco las dos dificultades principales de esta idea son cómo conseguir que esta chica, Jenny en este caso, llegue a leer esa carta que le llega, porque creo que el riesgo está en lo que ocurre ahora mayoritariamente, que te llega la propaganda de los partidos y yo, por ejemplo, sinceramente, pues tiro a reciclar todas las cartas que me llegan, sea del partido que sea, o imagino que igual a cierta gente que tenga una ideología igual más asentada, pues tienda a leer las propias cartas que le llegan de aquellos partidos que le son más afines o al partido que ya tenía en mente votar y descarte de las otras. Y la segunda, cómo recabar el partido político que haga uso de esta inteligencia artificial de la información perfilada de cada usuario de una forma legal y transparente. Sí, respecto a eso, había apuntado una nota, sin querer entrar mucho en detalles. En el año, creo, 2018-2019, se hizo una ley en España de protección de datos que justamente excluía a los partidos políticos de muchas de las cosas que se piden a las empresas. Entonces, tienen bastante más, digamos, libertad para recabar los datos de los ciudadanos que una empresa. Entonces, sin entrar al detalle concreto, porque tampoco me interesa, pero sí que pueden recabar pues eso, datos para luego hacernos llegar esta publicidad personalizada. Vale, yo en base a los datos un poco que has dado, creo que la idea es plausible y puede ser interesante explorar esta posibilidad. Yo tengo dos preocupaciones, una es la misma que Íñigo, que es quién va a leer la carta. O sea, yo cuando me quiero informar en periodo electoral, pues tiendo a ir a resúmenes de los programas, porque son un tochazo y no me voy a leer 250 páginas. Y aparte me gustaría ver no solo ese
pistoletazo de salida, que es el programa, sino luego las cosas que se han podido cumplir, o sea, una especie de reporte de, oye, cómo han ido las cosas, porque la idea es muy interesante empezar así, pero habría que engancharlo de alguna forma con cómo lo hicimos en el pasado. Teníamos tanto poder, tanta gente en el gobierno, hemos conseguido esto no, las razones por las que no se puede hacer las cosas, que estén justificadas. Entonces, aparte de una carta personalizada, al añadir esa especie de reporte o seguimiento podría ser también interesante. Lo digo como idea para explorar, por si eso os ocurre. Me gusta mucho la idea de personalizar, pero lo de que no lo vayan a leer también me preocupa, porque normalmente tú eliges un equipo de fútbol, dices, pues mi partido es este, me voy a leer como mucho las cosas que hacen. O la propaganda es que directamente no la quiero, aunque esté personalizada. De hecho, me podría llegar a preocupar que esté personalizada cogiendo datos míos, etcétera. Y luego tengo otra preocupación, que es cómo sabemos que lo que dice la carta realmente está bien. Porque imaginemos que, por lo que sea, el modelo alucina o comete errores o dice cosas contraproducentes y está prometiendo cosas a los electores que igual no van a ser, y ya pues no tenemos suficiente con los políticos que a veces engañan de forma deliberada o no, ahí no voy a entrar, sino que además tenemos una inteligencia artificial invent total. Sí, para intentar que las cartas se leyeran con más probabilidad, he apuntado una idea, que era darles un formato manuscrito. Hay algunas IAs a las que tú le puedes dar un texto y te generan un trazo pues muy similar al que hace una persona. Había un vídeo en YouTube de un canal que creo que se llama Stuff Made Here o alguna cosa así, que es de un chico que hace pues inventos raros con robots y así, y pues precisamente hacía una máquina para escribir cartas manuscritas. Entonces, eso podría ser una posibilidad. Y respecto a lo de la alucinación, sí que existe ese riesgo. Debería ser pequeño porque le estamos dando el programa electoral en el prompt, por lo cual en principio debería basarse únicamente ahí, pero podría existir. Entonces, pues quizás lo que se podría hacer es, pues por ejemplo, generar 1000 cartas y revisarlas a mano, ver que lo ha hecho bien, o anotar, pues alucina el 1% de las veces o el 0,1% de las veces, y en función de eso pues ya decidir si se hace la campaña o no. Como idea me parece interesante, aunque me parecería más interesante aún el tener esas estadísticas de quiénes leen las cartas y de si les motiva o no el cambio o funciona, porque yo a priori desconfiaría de algo que sea tan impersonal, ¿no? Sobre todo en política se juega mucho con los sentimientos. Entonces, el saber que hay una inteligencia artificial que te lo redacta, aunque sea para ti y sea lo que quieres oír, pierde un poco eso que usan los políticos de no, es que somos tu partido, te damos tus ideas, no sé. Creo que eso podría chocar con la percepción que tiene la sociedad de política. Tú pensarías que la carta la ha escrito Pedro Sánchez solo para ti. No, o sea, soy consciente de que no va a ser así. Una persona no tiene tiempo para escribir tantas cartas personalizadas, y menos si tiene un trabajo estable. Pero igual basta con que haya un porcentaje suficiente de la gente que crea en eso. Aquí se me ocurren como dos estrategias, que era uno de los... Bueno, el tema central que luego sacaré a colación, que es hacer explícito o no este uso de la IA. Entonces se me ocurren como las dos estrategias. Una sería el hacerlo transparente y decir, publicitarlo y hacer incluso propaganda de... este determinado partido político está haciendo uso de las tecnologías más avanzadas y te quiere ofrecer algo más personalizado. Entonces ahí estoy de acuerdo con Víctor, que el riesgo es que eso se perciba de una forma impersonal y casi como que estén delegando en algo artificial un trabajo que se tendría que tomar Pedro Sánchez a conciencia uno a uno con las personas. Pero es que luego está la otra alternativa, un poco más maquiavélica, de ocultar que eso haya sido así, y no veo tan lejano algo en campaña del estilo de Pedro Sánchez tiene una carta personalizada especialmente para ti, y que eso se publicite, que estés esperando esa carta, que sea algo como que no que te llega un día cualquiera, sino que hasta estés esperando, ¿cómo será la carta que me llega explícitamente a mí? Y ya no está tanto la IA detrás de una forma transparente, sino que se juegue con esa cierta ambigüedad, aunque luego igual en cierto momento tengan
que lidiar, que públicamente, vale, se han apoyado en una inteligencia artificial, pero siendo políticos seguro que se les ocurre la forma de disfrazarlo, camuflarlo y que eso pueda igual tener un impacto positivo. Siendo de esa manera, a mí esta es una idea que me parece que es bastante realista de llevar a cabo y no la veo para nada lejana, o no me habría sorprendido que se hubiera llevado a cabo, por ejemplo, en las elecciones actuales. También me viene a la cabeza una idea, aunque claro, sería el doble de cara, y es que para mitigar el problema de la alucinación, tú podrías coger la carta que ha preparado GPT-4, el programa electoral, y preguntarle a GPT-4, oye, en esta carta hay algo que no estuviera en el programa electoral, y con bastante precisión podría ser capaz de detectar las alucinaciones, lo cual es bastante curioso cómo un modelo puede llegar a corregirse a sí mismo. Pero claro, pues en vez de los 5 céntimos, pues pasarías a pagar 10 céntimos por persona. A mí en este caso lo que me parece es que igual ni siquiera el riesgo es tan grande. Así como en otras veces, yo mismo he sido como muy crítico de los riesgos que puede tener la exactitud o las alucinaciones que pueda cometer una inteligencia artificial generativa. En este caso, a no ser que haga una barbaridad como muy tremenda, creo que no es tan importante, porque es lo que, por ejemplo, en el ejemplo que has puesto, Guille, lo que apela más a esa persona, más allá de ciertos datos concretos que es fácil que lo saque bien con el nivel de tecnología actual de ChatGPT. Yo creo que es más lo que te apela personalmente, la idea, pues en este caso si estamos hablando del Partido Socialista, pues la idea socialista detrás, o en el caso de un Partido Popular, pues su ideología un poco subyacente en dicho programa y que llegue a un lector adecuado a su forma de ver o a su prejuicio, que exactamente el detalle concreto de qué resalte que le esté prometiendo, ¿no? Incluso que no haga alguna cosa de todo exacta, porque tampoco luego le vas a reclamar, teniendo en cuenta que los partidos políticos frecuentemente incumplen dichas promesas electorales. Yo creo que aquí no es tan importante para el fin que persigue esta idea, que es que te acaben votando en las elecciones. Luego también estamos siendo muy benévolos, o sea, nuestro análisis parte de la base de que vamos a decir la verdad. O sea, con un poco de imaginación podemos decir, no, utiliza populismos o investiga a esta persona y dile lo que quiere oír, porque realmente lo que quiero es su voto. A mí que decirle la verdad igual me puede importar poco. Entonces, es algo que no debemos perder de vista. Por eso creo que dentro de los dos escenarios que planteas, Íñigo, sería importante decir, oye, esto está powered by AI o lo que sea, ¿no? O sea, toda tecnología que se utilice o que se apoye en cosas puede tener errores y puede tener inexactitudes. Eso es necesario que la persona que lo recibe lo sepa. Si no, cruzamos una barrera ya donde es cada vez más difícil el saber que es verdad, que es mentira. Es muy fácil generar contenido y consumirlo, entonces hay ciertos peligros. Si no hay una ley que nos ampare de eso, pues habrá problemas en la sociedad. Pero claro, aquí subyace un poco la pregunta de si nuestro objetivo último es ganar las elecciones, y estoy pensando de una forma analítica y no ética. Yo lo que quiero maximizar es precisamente lo que decías, ¿no? Que me voten lo máximo posible, y voy a asumir ciertas restricciones, pues dentro de la legalidad y el respeto, pero igual no tengo que suscribirme exactamente a maximizar la ética. Y aquí entraríamos un poco en qué estrategia se quiere seguir, ¿no? Si quiere ser el Maquiavelo del príncipe, que en cierta manera el fin justifique los medios, o el Maquiavelo de discurso sobre la primera década de Tito Livio, en el cual gobiernas de una forma más transparente y ética y democrática en ese sentido. Entonces, no sé si va a haber una compatibilidad tan exacta entre mantener la optimización de la ética y la optimización del mejor resultado posible utilizando ciertas técnicas. Claro, ahí la cosa es si tu objetivo es ganar solo estas elecciones o si quieres ganar más elecciones en el futuro. Porque claro, si ganas las elecciones a base de
de mentiras, pues es muy probable que las siguientes elecciones puedes vender el oro y el moro y no te van a votar. Entonces habría que ver si, pues nada, quiero ser presidente 4 añitos y luego ya... Claro, pero incluso eso se podría estudiar, o sea, podría intentar que la función objetivo que estoy intentando maximizar es esa, ganar estas elecciones con la mayor probabilidad de seguir ganándolas en el futuro. Y eso tampoco creo que tenga que ser sinónimo de mantener el mayor estándar ético. Yo no sé hasta qué punto ha importado a lo largo de la historia el ser engañado o no en ciertos contextos para mantener gobiernos o no. Sí, de hecho eso iba a comentar. No sé hasta qué punto a día de hoy la verdad es importante. O sea, muchas veces en campañas oímos muchas cosas que no son ciertas o cambian la perspectiva de los datos para que parezca que son mejores o peores. Entonces, realmente decir la verdad no creo que haya correlación con ser honesto y perder las siguientes elecciones. No creo que haya esa correlación. Es que al final, estando en una época posmoderna que estamos ahora, en la cual se cuestiona hasta qué es la verdad, pues empezamos a jugar un juego un tanto, a mi juicio, peligroso. Que en este caso entiendo que la IA puede tanto potenciar como mitigar. Vale. Y bueno, aquí ya se acaban mi lista de ideas éticas. Todas las que os voy a contar ya están fuera de la ley. Y la siguiente idea, parte un poco de un análisis. Pues si yo quiero que me voten a mí en las elecciones, pues tengo varias palancas con las que puedo jugar. Pues el programa electoral, la imagen o reputación que pueda tener, los argumentos, que ahí entraría esa carta personalizada. Y por último, también diría que el entorno en el que nos movemos pues puede influenciarnos en nuestro voto, ¿vale? Entonces, pensando sobre ese entorno, se me ocurría que con el estado de la tecnología actual, pues no sería muy complicado crear personas falsas en redes sociales para simular estados de opinión, ¿vale? Y un ejemplo concreto, bastante parecido a esto, sería un artículo en el que utilizaban GPT-4 en una ciudad inventada que se llama Smallville, que es como un videojuego en 2 dimensiones, pues parecido a como sería el mundo de Pokémon, en el cual pues tenemos una ciudad con unas casas, una cafetería, una librería, pues tiendas, y hay distintas personas que viven en ese mundo. Y cada persona pues tiene sus motivaciones, sus amigos, sus familiares, y utilizando únicamente GPT-4 y esa información, pues se conseguía hacer una simulación de un mundo en el cual esas personas se despertaban por la mañana, desayunaban, se limpiaban los dientes, y iban haciendo un montón de acciones, interactuando también entre ellos y hablando, y pues era un mundo pues aparentemente real, que cuando se lo enseñaban a personas reales, a humanos, pues veían ese juego y decían, pues esto es unas personas que están jugando a un juego tipo Sims. Entonces, la tecnología existe ya, por lo cual, pues eso, podríamos inventarnos, pues podríamos crear cuentas de Twitter y le asignamos a cada cuenta una personalidad, y esa cuenta pues iría tuiteando automáticamente todos los días, y pues imaginémonos que fuera ganando seguidores, y luego ya pues cuando llega a las elecciones pues te lanza ahí su propaganda política, y si hay muchas cuentas falsas o virtuales o bots, pues podrían llegar a influenciarte. Si tú al final te metes a Twitter y ves a todos diciendo Pedro Sánchez es el mejor, pues podría influenciarte y orientar tu voto. No sé cómo veis esta idea, que no sé si sería ilegal hacer esto, no, la verdad es que no lo sé, pero sí que está claro que no es tan ético como preparar una carta personalizada.
Sí, a día de hoy ya hay pruebas de concepto en videojuegos, etcétera, juegos de rol, etcétera, Sí, también, sí. que realmente les dan personalidad a los personajes, le pasan un poco la conversación así estándar y el tío ya pues divaga y te puedes sumergir más un poco en la experiencia del videojuego. Esto sería algo parecido pero con ideas políticas. Yo lo veo factible. Sí que hay que tener en cuenta en que muchas veces tú cuando sigues cuentas en Twitter o cualquier red social, al final sigues aquellas que dicen lo mismo que piensas tú, se crean esas cámaras de eco. Entonces, de alguna forma tendrías que tener en cuenta de que, aunque puedes influir diciendo Pedro Sánchez es el mejor, el que lo tiene cruzado, pues lo va a seguir teniendo cruzado. Habría que ser o más sutil o, si no, tendrías una poca influencia en la gente, porque realmente te seguirían los que ya son de tu equipo y los del equipo contrario no se pasarían al tuyo. Entonces habría que refinarlo. Sí, yo más lo veo, pues poniendo un ejemplo concreto, pues podríamos crear una cuenta de Twitter que hiciera cosas de inteligencia artificial y te publica noticias, te comenta artículos, así tono neutro, y cuando llega a las elecciones pues igual te dice, oye, no me suelo meter mucho en política, pero el programa del PSOE pues va a potenciar un montón la inteligencia artificial y yo creo que está muy interesante. Algo de ese estilo. Algo así tiene más vistas de poder influir ligeramente. O sea, no a todo el mundo, habrá gente que le salte las alarmas. Yo cuando sigo una cuenta y de repente se meten cosas que yo me apunté aquí para que me recomiendes cómics o películas, no para esto. Pero sí que es cierto que una técnica que se utiliza mucho a día de hoy es tener una cuenta, conseguir seguidores mandando memes y chorradas, y ya cuando tienes a 20.000 jóvenes influenciables, pues la compras y empiezas a publicitar anuncios, cosas políticas, etcétera. O sea, eso ya está pasando sin inteligencia artificial. Sí, sí. Esto será pues una vuelta de tuerca más donde cada vez será más difícil distinguir qué es real y qué no. Al final se trata de conseguir origen, ¿no? O sea, que insuflar una idea en alguien pensando que esa idea no ha sido atribuida externamente, sino que nace del mismo para conseguir tu fin. No conocía esta simulación que has mandado, Guille, de Smallville, lo cual ya me empieza a intrigar, porque si es una simulación tan indistinguible de la realidad, igual estamos cerca de los argumentos de Nick Bostrom y somos nosotros una simulación más de Smallville. Y si ya tenemos la capacidad de simular mundos reales, lo más probable es que acabemos estando nosotros dentro de una de esas, o seamos una de esas simulaciones. Sí, había una película, ¿no?, que hablaba de esto, Nivel 13 creo que se llamaba, de una simulación que dentro crear otra simulación, ¿no? ¿Os suena? No. Pero... La película no conozco, pero bueno, el argumento es bastante conocido. Al final, si tú tienes una capacidad suficiente de cómputo como para generar simulaciones lo más realistas posibles, la probabilidad te lleva a que en esas puedas volver a tener a su vez simulaciones dentro de las simulaciones, y que lo más probable sea que estás dentro de dicha simulación. Sí, ahora que decías Enrique y Morty, sí que me suena algún capítulo que tratan un poco esa temática. Sí. Siguiendo con la línea de ideas que podemos hacer para que nos voten a nosotros o al partido que estamos intentando fomentar, a mí lo que se me ocurre es precisamente esa idea que he comentado al principio de hacerlo más transparente o más explícito. Hasta ahora las estrategias que hemos seguido utilizan la inteligencia artificial de una forma más sutil, más soterrada, incluso a veces sibilina, ¿no? Jugamos con esa dicotomía entre hacer uso de ciertas técnicas que nos lleven al poder, pero que tal vez no sean cuando menos las más éticas o las más transparentes. Y estas pueden ser útiles en ciertas medidas, pero es verdad, pues lo que comentaba Guille antes, que igual te llevan a un triunfo cortoplacista y a la larga pues se ve que no lo has utilizado correctamente. Y ahí hay ejemplos pues como el escándalo de Facebook por transmitir ciertos datos a una consultora que era Cambridge Analytica, pues para campañas de Donald Trump, por ejemplo, o cómo influenciaron injerencias rusas en la elección del Brexit, o ahora, por ejemplo, las reticencias que tienen Estados Unidos, tanto republicanos como conservadores, como demócratas, perdón, con TikTok,
incluso se está hablando de prohibirlo porque piensan que puede ser una fuente de recopilar datos desde China. Entonces, en contraposición a eso, sin quitar todo el poder que tiene, mi idea era llevarlo de una forma mucho más explícita. Y aquí las dudas que tengo es si eso realmente nos granjearía más votos, si se vería de una forma positiva, si esa visión más tecnócrata, más adalid de la tecnología sería potenciar la capacidad de que tenemos de ser votados. Si, por ejemplo, esa campaña de carta personalizada para ti, transparentemente potenciada por la IA, sería percibida por el público como algo positivo. O si por contra todavía la inteligencia artificial o la tecnología incluso en general pues suscita o genera cierta desconfianza, cierto rechazo, o se percibe como algo frío, algo inhumano. Entonces, no sé de partida qué pensamientos tenéis vosotros. Yo no lo sé. Yo creo que desde un punto de vista objetivo, creo que sería algo bueno. Pues, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, nadie se va a leer un programa electoral de 250 páginas, pues si me preparan un resumen de las cosas que me interesan a mí, yo lo vería como algo bueno, pero no tengo muy claro cómo se percibiría eso por el resto de la sociedad, no lo sé. Sí, desde luego sería muy práctico, ¿no? Porque te ahorra mucho tiempo, te condensa la información y tienes un poco lo que necesitas. La cuestión aquí es ¿qué pasa si eso no funciona del todo bien? Si hay errores, si por lo que sea alucina. ¿Qué pasa con esa gente que no le interesa realmente leer? O sea, creo que tiene un alcance mucho más profundo porque realmente muchas veces yo creo que tengo la sensación, no sé qué opinan los demás, de que realmente el programa no importa tanto. O sea, al final es un poco el marketing o como quieras jugar un poco con los sentimientos de la gente en política, ¿no? Porque muchas veces tengo la sensación de que igual no votas porque votas porque te cae bien la persona o te cae bien el partido o lo que sea, y puedes estar votando en contra de tus intereses, quizá. ¿Cuántos de los que han ido a votar en las pasadas elecciones se han leído los programas? Pues poca gente. Esto, desde luego, sería práctico, podría ayudar. No me atrevo a decir que sería algo bueno, pero sí, desde luego, podría ayudar a que la gente se concienciara más y tuviera un acceso a información, no tanto datos. Muchas veces tenemos tanto dato y tantas cosas que procesar que dices, qué pereza, tal. No, todos malos. Pues se simplifica el mensaje simplemente porque la gente, si está demasiado ocupada con trabajar, cuidar a la familia, salir adelante, o llega muy cansado y quiere descansar, pues muchas veces no tiene tiempo para leer un tocho de 300 páginas. Sí, yo os preguntaba porque, os pongo un ejemplo, esta idea que decimos de un partido, el partido ingeniero, tampoco es nueva. Incluso hay gente que la ha llevado en cierta medida a la práctica. No sé si recordaréis una noticia más o menos reciente de que en Dinamarca había nacido el partido político de la inteligencia artificial. Entonces lo que venían a hacer era recopilaban los programas electorales de aquellos partidos daneses que no habían tenido tradicionalmente nunca representación en el Parlamento, y eso era el mismo ejercicio un poco que has hecho, Guille, de condensar un programa electoral. En este no era para condensarlo, sino para generar uno nuevo, dándole como input esa recopilación de diversos partidos. También porque lo que pretendían era no ir ni hacia un tipo de ideología ni a la otra, ¿no? Sino poner la inteligencia artificial, en este caso, en el centro. Y yo recuerdo que mi percepción al leer la noticia es como que no me lo tomaba en serio desde un punto de vista político. Me lo podía tomar en serio desde un punto de vista tecnológico, de cómo habían llegado a eso, pero lo veía un poco o muy exótico desde un punto de vista real político. Y realmente luego he estado intentando buscar un poco noticias relacionadas con estas, y salen siempre las noticias iniciales de cuando se da a conocer este partido y un poco la curiosidad, y luego no he encontrado por ahí un poco pues el seguimiento que se ha hecho a esto o cómo les fuera. Pero si tuviera que apostar, diría que quedó un poco más en la anécdota y que en la población en general no se lo tomó muy en serio. Yo me preguntaba si realmente, por ejemplo, nos tomamos un poco en serio
de una forma general y alguien se toma en serio el partido ingeniero e incluso concurrimos a las siguientes elecciones europeas, desde luego, si lo hacemos nosotros, creo que sería anecdótico. Bueno, igual ni conseguiríamos, incluso tomándonoslo en serio, esas firmas preliminares que hacen falta para que te puedas constituir como partido y mucho menos pues tener una representación. Pero mi pregunta es si alguien con verdadera intención y medios para hacerlo lo lograría, porque luego al mismo tiempo no veo tan lejano aquello que pasaba, no sé si habéis visto un capítulo de Black Mirror, que es El Momento Waldo, que básicamente es un osito azul de la tele que se presenta a unas elecciones y viene a arrasar. Esto no es inteligencia artificial porque había una persona un poco detrás, pero sí que ejemplifica como algo como exótico, canalizado bien, aunque no con medios los más éticos dados, pues puede reunir un descontento de una población, canalizar cierto voto y elegirse como una propuesta realmente verdadera. Entonces, veo como muy separada los dos lados de la balanza, o te quedas en una anécdota o es algo demasiado disruptivo. Entonces no termino de ver la forma de poner esa inteligencia artificial o esa tecnología en el centro. Igual la vía es pues apoyar en partidos o estructuras tradicionales que ya existan, algunas más, otras menos. Últimamente la tendencia en todas las ideologías es que sí que haya cierta relación o verse respaldados por ciertos tecnócratas y no tantos perfiles políticos, y que sea una vía transparente pero más progresiva de ir haciendo uso de estas herramientas. A mí como idea me parece curiosa, ¿no? Porque en una sociedad democrática o moderna creo que tiene que tener cabidas las minorías. Entonces el coger esas ideas de partidos que no han conseguido representación para que saque cosas que no han salido, ¿vale?, puede ser interesante. Y le veo una gran falla, un gran problema, que es esas medidas que va a proponer la IA, que ha visto que se han quedado por detrás, van a tener un impacto social o son tan relevantes como para ponerlo por delante de otras propuestas que son interesantes. Por ejemplo, ahora tenemos pues con el cambio climático, pues hay gente que lo niega, pero probablemente tengamos un problema grave que hay que atajar. Entonces, esas cosas son las que tienen que estar por delante en una propuesta política. O sea, nuclear sí, nuclear no. ¿Por qué? ¿No? Tiene que haber razones y tiene que haber problemas que son más graves que otros. Por supuesto, todo es importante, pero también si no tenemos un planeta en el que vivir, pues el que tengamos todos calcetines de colores, uno para cada día, porque así se ha salido en el programa político y han ganado y la gente han votado a Waldo diciendo no, sois todos unos cabrones, no estáis calcetines de colores, ¿no? ¿Entendéis a dónde quiero llegar? No, yo estaba pensando en lo de explícito o sutil y volviendo otra vez al ejemplo del principio, quizás tendría más sentido, en vez de enviar las cartas, hacer un bot. Tú haces el bot del PP, entonces tú vas al bot y explícitamente le dices, oye, dime por qué tengo que votar al PP, yo soy una persona con estas características. Igual tendría más sentido. También podría ser más barato porque en vez de escribir a todo el mundo, pues vas a llegar a bastante menos gente, no lo sé. Sí, eso, de hecho, creo que es un ejemplo totalmente real. Me suena que hay una noticia de estas elecciones que lo habían hecho esto mismo que dices, Guille, precisamente creo que eran unos chicos de, no sé si de Tudela o de la Ribera de Navarra, entonces habían hecho un bot basado en estos chats generativos y habían pasado sin un sesgo político, sino que pasaban como los programas electorales de todos los partidos que se presentaban, y entonces tú le podías preguntar, y creo que habían tenido bastante tráfico, o sea que sé que había recopilado interés de la gente. Bueno, entonces hemos visto 3 posibles ideas sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para conseguir que nos voten a nosotros, que voten a nuestro partido, pero si queremos ganar las elecciones también podemos conseguirlo evitando que voten a las alternativas. Y para eso pues he anotado dos ideas breves. Pues la primera es muy sencilla. Utilizar la IA para crear bulos que resten votos al contrario.
Pues, por ejemplo, podríamos simular que Pedro Sánchez se ha dejado un micrófono abierto. Pues nos imaginamos que ha venido a dar un mitin a Pamplona y después de mandar sus mensajes se ha dejado el micrófono abierto y entonces pues se le oye decir pues que no le gusta nada Pamplona, que huele muy mal, que la gente es muy seca y pues eso luego lo mandamos por WhatsApp a todos los grupos y pues se distribuye viralmente y entonces pues la gente que escucha eso dice pues si dice esas cosas no le voy a votar. Entonces aunque sean mentira y luego pues probablemente en los medios se van a desmentir, pues siempre suele quedar un pozo y luego tampoco todo el mundo se llega a enterar del desmentido. Entonces esto es una cosa que a día de hoy se puede hacer perfectamente y a mí me sorprende, al menos a mí no recuerdo que me haya llegado ninguno, lo cual pues igual habla bien de nuestros políticos o es que a la gente pues estaba ocupada con otras cosas, pero esto a día de hoy sería bastante sencillo montar este tipo de audios o de vídeos pues haciendo pues cosas malas para crear un bulo y perjudicar al adversario. Sí, a mí también me extraña que no se esté dando ya. Yo creo que llegará por propia inercia, porque la tendencia un poco a desacreditar o jugar con malas artes posiblemente no lo hagan directamente aquí en España, partidos directamente, pero grupos de influencia que les interese influenciar, desde luego. Y luego en el ejemplo un poco paradigmático de la desinformación, que ahora podría estar un poco en Estados Unidos y los últimos movimientos que ha habido, pues todos estos casos que tienen, creo que incluso más preocupantes que los que podemos tener aquí en España, pues con lo de QAnon y medias verdades, falsedades directamente y bulos que se van propagando por ahí, la verdad que entiendo que será si no es ya la realidad, pues será inminentemente. Sin ir tan lejos como los deepfakes, ya el mero hecho de coger conversaciones, cortarlas y quitarlas el contexto, ya ha supuesto un problema en el pasado, porque te haces buena o mala idea de alguien simplemente por lo que te ves en internet, lo que ves en los medios o lo que ves en los grupos de Telegram que te metes porque hay gente afín a ti. Entonces ya es un problema. Esto solo es un escalón que va a llevar mucho más lejos ese refuerzo de las ideas que tiene la gente. A mí me va a llegar por un canal al que estoy suscrito el deepfake de Pamplona es una caca y la gente es muy borde y no me hablan y no me meten en su cuadrilla, cosa que por supuesto no es verdad, ¿vale? Toda la gente que viene de fuera está encantada y ahora nos va a resultar mucho más difícil saber si es verdad o no, porque antes, con el contexto al final se desmiente, puedes buscar un poco y como dice Guillermo, el pozo siempre queda. Pero ahora cada vez va a ser más difícil distinguir qué cosas han pasado de verdad y cuáles no. La vida va a ser una película. Y luego, pues por último, aquí tampoco sería necesario utilizar la IA y yo creo que esto lo hace... recuerdo que lo comentaban en algún documental sobre Cambridge Analytica, como decías antes, Íñigo, que pues una forma de conseguir que no voten a las alternativas, además de crear bulos, pues es promover la abstención. Si conseguimos que pues un grupo de población que sabemos que es menos afín a nuestro partido, pues me lo invento, pues mujeres de entre 35 y 45 años pues votan más a otros partidos que al nuestro. Pues podemos enviarles mensajes, campañas de publicidad para promover la abstención, que podrían ser pues cosas aparentemente tan sencillas o tan inocentes como decir, oye, las elecciones son el 23 de julio, en vez de votar yo me voy a la playa. O pues mensajes de antisistema o campañas que promueven el voto en blanco. También me suena haber visto, creo que en estas elecciones, pero otras, que la gente votaba con lonchas de chorizo. Entonces, son chorradas, pero al final eso promueve la abstención. No creo que fueran una conspiración de algún partido político, pero podrías utilizar campañas de ese estilo en determinados grupos de población para que no voten y, pues de esa manera, relativamente tú
pues tener más votos que tus contrarios. Sí, como dices, no es exclusivo de la inteligencia artificial, pero aquí sí que se puede utilizar uno de los potenciales de la inteligencia artificial, que es en la segmentación. Si algo se le da bien, pues es hacerlo, las técnicas de clustering, incluso con aprendizajes no supervisados, pues sacar los diferentes grupos, identificar los targets, entonces que solo puedes utilizar para este fin o para otros más legítimos, pero ahí sí que la inteligencia artificial pues puede ser una herramienta útil. Bueno, y una vez visto distintas formas en las que podemos utilizar la IA para ganar las elecciones, ahora en esta segunda parte del programa vamos a ver cómo la IA podría ayudar a los partidos políticos a gobernar mejor. Víctor, ¿qué es lo que has pensado tú sobre este tema? Bueno, una idea que se nos ha ocurrido sería intentar montar una tecnocracia social para intentar gobernar mejor. Para los que no lo sepan, la tecnocracia es el gobierno de los técnicos y es una idea que surge en el siglo XIX y está basado en el método científico. Al final, la ciencia se dedica a resolver problemas y la sociedad podría ser un problema que podamos parametrizar o modelar, igual que lo hacemos con la física, las matemáticas en otros tipos de problemas, y aunque es más difícil y complejo de resolver, podríamos llegar a hacerlo. Se podría explorar un poco esa trayectoria. Hemos visto a lo largo de los últimos años cómo han evolucionado los distintos modelos de lenguaje, los de visión artificial, etcétera, y cada vez tenemos modelos que, aunque requieren muchísimos datos, muchísimo trabajo de arquitectura y máquinas muy potentes para utilizarlos y entrenarlos, puede ser que podamos empezar a resolver problemas en el ámbito político, pero con otro enfoque, que no sea pues políticos hablando y besando niños, ¿no? Entonces, puede haber muchos enfoques, ¿no? Una inteligencia artificial, un modelo muy grande que donde esté parametrizada todo tipo de leyes y cosas que queramos tener y resuelva todo, o distintos modelos pequeños que resuelvan pues eso, problemas más pequeñitos. Preguntas que se me ocurren y que quería plantear a los tertulianos. ¿Creéis que sería posible, por ejemplo, ver cómo está de bien repartida la riqueza desde alguien que es un productor de una hortaliza hasta que vende en el supermercado? Un problema que preocupa a muchos productores de primera necesidad del país es cómo venden igual lechugas a 12 céntimos o naranjas el kilo, y luego pues los grandes distribuidores pues lo venden pues a 2-3 euros el kilo, ¿no? Entonces, ¿se está ahí repartiendo bien el dinero? ¿Tiene todas las partes de la cadena el dinero suficiente para vivir dignamente y cumplir un poco con lo que pone en la Constitución, en los derechos humanos, etcétera? Pues igual es un problema que se podría analizar con un punto distinto a pues los clásicos estadísticas, etcétera, porque por lo visto, al menos por cómo se queja la gente, es un problema que no está bien resuelto. Otra pregunta que quería hacer a los tertulianos es si creéis que sería posible buscar formas más sostenibles de llevar la sociedad, invertir mejor los recursos, no sobrepasar los límites que tiene el planeta, pues de regeneración de pues madera, etcétera, y ir a un sistema un poco mejor montado donde no estemos siempre creciendo y agotando los recursos del planeta, que como estamos viendo con el petróleo pues se van a terminar acabando. Entonces, tampoco estoy planteando el quitar la democracia, ¿vale? Una forma de llevar esto a cabo podría ser votar a un partido que sea el partido teleco, tecnócrata o no sé cómo lo has llamado, Íñigo, y que pues esté más basado en la ciencia y se apoye en la inteligencia artificial, en su auditoría, en cómo reflejar las leyes y la Constitución en esa inteligencia artificial, pues para que no se sobrepasen pues ciertas líneas. Puede haber líneas éticas que no queremos atravesar. Si no hay recursos para todos, pues ejecutar a personas puede no ser una buena idea, y una IA mal planteada podría decir, no, pues elimina gente y así no tienes ese problema, ¿no? Pues son cosas que habría que tener en cuenta.
Por supuesto, no queremos que la inteligencia artificial tome las decisiones automáticamente, sino que debería ser algo supervisado y utilizado a nivel consultivo, y tiene que tener pues el respaldo un poco del pueblo o de la gente. No puede ser algo que lo que dice Terminator pues va a misa. No sé si misa es la palabra adecuada aquí, pero ¿qué opináis vosotros? Vale, yo aquí la idea que tengo es que creo que sí que puede ser un punto en el que la tecnología de forma general y la inteligencia artificial sean útiles y aporten de verdad valor, pero lo veo para ciertos aspectos concretos, igual con esa vertiente más consultiva que mencionabas, Víctor. Intento explicarme. No veo factible, ni ahora ni en un futuro, una IA al estilo oráculo de Delfos que sea quien gobierne de forma general, o ese partido ingeniero totalmente tecnócrata alejado de la concepción clásica de la política. Pero sí que veo que podemos utilizar la inteligencia artificial o métodos matemáticos para intentar resolver ciertos problemas que puedan ser de un índole más técnico, aunque tengan claramente tintes políticos y sesgos políticos. Un ejemplo podría ser el que acá has mencionado, ¿no? De repartir esa riqueza en una cadena de venta, y que la utilicemos para resolver el problema, y como viene dada por un agente externo, en este caso pues una inteligencia artificial o un método matemático, sea más fácilmente aceptable por partidos políticos que están ahora en un sofismo brutal de lo que diga uno lo rebato simplemente porque es mi adversario político. Y aquí yo creo que una ventaja que podemos tener en Europa es unir esto al concepto de Unión Europea. En España, que creo que somos un país bastante europeísta y en el que desde luego los principales partidos tienen, digamos, afinidad hacia la Unión Europea, se suele respetar bastante las cuestiones que vienen dictadas desde Europa, sabiendo que ha habido épocas más controvertidas, pues cuando todo el tema de los recortes, la época de crisis, pero en general hay ciertas cuestiones que vienen dadas desde Europa y que, como dices, Víctor, se llevan a misa. Entonces, uniendo un poco las reflexiones que has hecho, sí que me podría imaginar que la Unión Europea homologa o legitima o valida ciertas inteligencias artificiales, ciertas tecnologías o ciertos asesoramientos, ya digo, incluso de forma más general, técnicos o matemáticos, que puedan ser usados, que ciertos gobiernos puedan utilizar o que los vaya promoviendo la propia Unión Europea, y que sirvan un poco para sentar cátedra. Y llevándolo igual a otro ejemplo español, en España no sé ya cuántas leyes de educación diferentes llevaremos en los últimos tiempos, y no hay forma de que entre los partidos políticos se pongan de acuerdo y haya un gran pacto de Estado en materia de educación. Entonces, no sé si, no enteramente por supuesto, pero intentar abordar este tema y que ciertas propuestas o ciertas ideas nazcan desde un carácter más tecnócrata de forma general y con cierto sello de calidad, pues en este caso, por ejemplo, desde Europa, pues ayudaría en esa tarea que ahora parece una quimera de conseguir un pacto de Estado y estar como tienen otros países europeos, con leyes de educación de largos años de recorrido y un éxito en ese sentido. Sí, yo también, Íñigo, estaba pensando en la palabra oráculo que has mencionado antes, que es uno de los tipos de superinteligencia de los que habla Nick Bostrom en su libro de superinteligencia, y opino lo mismo. O sea, a día de hoy estamos muy lejos. El oráculo, lo más cercano a un oráculo que tenemos es ChatGPT, y no creo que bueno, igual sí, igual mejoraría un poco que los políticos le preguntaran cosas a ChatGPT, pues fuera mejora sensiblemente la situación. Pero a futuro eso podría ser distinto. Conforme vayamos teniendo modelos cada vez más grandes, multimodales, y que adquieran una comprensión de cómo funciona el mundo, pues sí que veo factible una situación en la que pues tú vayas al oráculo y le digas: oye, ¿qué pasa si subo los impuestos? ¿Qué pasa si cambio la ley de educación y hago no sé qué cosa? ¿O cómo puedo hacer para que para que haya más gente que estudie ingeniería? Y que el oráculo, con su
conocimiento del mundo, pues ya cuando sea una superinteligencia superior al que podamos tener cada persona individualmente, puede ayudar, pero cuando vaya a llegar eso, pues ni idea. Sí, hacía Íñigo una reflexión interesante, que es algo que se da mucho en política, que es que no se ponen de acuerdo. O sea, yo saco una ley y otro partido pues igual dice, no, eso es una mierda, ¿no? Entonces, no se trata de rebatir al otro, que es algo que pasa mucho en política. Se trata de buscar distintas alternativas de forma constructiva y dar soluciones a problemas reales. Si no te gusta mi solución, plantea otra que sea equivalente. Entonces, tengo muchas veces esa sensación de que se necesita una forma de decir, oye, esto sí, esto no, y si esto no, plantea otra cosa, pero no te quedes en el no. O sea, se acaba un poco ese tema porque tengo yo al menos esa percepción de se necesita hacer algo objetivo, porque está visto que la subjetividad pues lleva la política por donde la lleva. Muy bien. Y Íñigo, tú también habías preparado una reflexión sobre cómo podemos usar la IA para gobernar mejor. Sí, y mi punto de partida es si es que podemos saber qué es gobernar mejor. Porque si lo queremos resolver con la IA, lo primero es que tiene que ser posible. Y viendo tanto la situación actual como el contexto histórico, desde luego lo que diría es que los seres humanos no hemos llegado a ningún tipo de consenso sobre que exista una forma política o una ideología que nos lleve al gobierno de los mejores. Por ejemplo, planteabas, Víctor, la cuestión un poco de la tecnocracia surgida en el siglo XIX, pero es que ideas de un gobierno de los mejores, entendido por los mejores, pues aquellos más sabios, es antiquísimo. O sea, ya en la antigua Grecia era un poco lo que planteaba Platón, en el cual los filósofos como aquellos que eran capaces de recordar mejor ese mundo de las ideas de Platón eran los que tenían más claros las ideas, nunca mejor dicho, pues de justicia, por ejemplo, y que tenían que ser ellos quienes gobernaran. Y a partir de ese momento ya ni siquiera en su tiempo esos planteamientos que en cierta manera eran teóricos por parte de Platón ni siquiera llegaron a cuajar. El propio Platón intentó llevar a cabo ciertas de sus ideas en su época en Siracusa, en la isla de Sicilia, y fracasó estrepitosamente. Estamos hablando pues de uno de los pensadores más brillantes de la historia de nuestra civilización, y como ese, multitud de ejemplos. O sea, teorías políticas tergiversadas a favor o en contra de ciertos bandos, tenemos infinidad de ejemplos. Y para resolver un poco la cuestión de la política, es que, claro, en filosofía, cuando intentan resolver el concepto de política, se remontan hasta conceptos más anteriores. Lo hacían así los propios griegos, por ejemplo, para intentar entender cómo es el gobierno de los mejores. Intentaban entender el gobierno para todos, pues para resolver la política intentaban resolver la ética, que para eso necesitaban resolver cómo funcionaba el mundo, es decir, la ciencia, y para eso tenían que resolver cómo era el mundo y cómo lo percibimos. Entonces, ese tipo de cuestiones veo muy difícil que una inteligencia artificial la pueda percibir, incluso sin llegar a esos extremos. Se me podría ocurrir intentar darle de alguna forma, como la historia de la humanidad, en un momento dado, si llega a ese superoráculo que comentas, Guille, y a ver si fuera capaz de percibir algún tipo de patrón en esa base empírica que le llevara a decir, oye, pues estadísticamente y abstrayéndome de cualquier tipo de prejuicio ideológico, me sale que lo mejor para gobernar es, y lo que salga. Y no sé si eso es posible, incluso asumiendo una premisa que la veo también dificilísima, que es que en ese input que le damos, por ejemplo, de la historia de la humanidad, no le introduzcamos, quien sea que está entrenando a esa inteligencia artificial, sus propios sesgos, sus propias censuras y su propio punto de partida. No sé cómo lo veis. Precisamente creo que es muy importante resaltar que es importante que, aunque tengamos inteligencia artificial, aunque tengamos políticos, lo que tenemos que tener también es ese
pensamiento crítico, el saber criticar cuando el de mi equipo o el de otro va por buen camino o no va, o la inteligencia artificial va por buen camino o no va. Por eso hay algunos conceptos como la de explicabilidad de la IA, la auditoría de los datasets para entrenamiento. O sea, hay un montón de cosas que se deben tener en cuenta. O sea, la IA no es algo mágico que nos va a traer una solución que se pone el oráculo y ya está, nos adivina el futuro y ya no tenemos que pensar por nosotros mismos. Creo que nunca vamos a tener que dejar ese pensamiento crítico y de pensar por nosotros mismos. Entonces es importante el ir dando pasos y ser conscientes de qué problemas podemos resolver y sobre todo articular todos los mecanismos que sean necesarios para mantener la fiabilidad del sistema. O sea, el sistema se mantiene gracias al mantenimiento. Hasta ahora, que yo sepa, no hay ninguna máquina ni ningún modelo de inteligencia artificial que sin meterle más datos, mantenerlo y ponerlo a punto, funcione. Entonces va por ahí un poco el asunto. Sí, igual ahora sí que en la posición que estamos, igual tratar de objetivar más ciertas cuestiones, siguiendo un poco la reflexión que hacíamos en el punto anterior, nos pueda ser más fácil gracias a la inteligencia artificial. Por ejemplo, una idea que surgió durante la Ilustración, cuando se estaba tratando un poco los temas políticos en esa época, surgieron los utilitaristas, que era una forma de pensar en la que intentaban objetivar cómo es ese gobierno, ¿no? Entonces, el padre del utilitarismo, que es Jeremy Bentham, intentó fijar un algoritmo de la felicidad, que se le suele llamar el cálculo utilitario. Entonces, intentaba de alguna manera objetivar o algoritmizar cómo es posible medir la felicidad de una persona para luego llevar una idea de gobierno que fuera maximizar la mayor felicidad para la mayoría de las personas. Entonces, era una idea como más mecanicista o de índole un poco matemática que incluso ahora puede sonar un poco exótica, pero que se tomó muy en serio. Incluso Stuart Mill, el sucesor de Jeremy Bentham, pues sentó muchas de las bases políticas hoy en día. Igual por ahí se puede tener una vía de cierta objetivización que la tecnología y la ciencia pues nos puede dar y que para ciertas cuestiones sean muy útiles, pero igual el éxito radica en no tomarlo como para un todo, sino para tomarlo con ciertos aspectos concretos, volviendo de nuevo a esa reflexión de que veo un poco el oráculo lejos, porque al final creo que sí que hay cierta riqueza en la propia disparidad y discrepancia que tenemos en el sistema actual. Es que igual lo rico de la democracia no es que hayamos encontrado ese gobierno ideal, sino que entre las diferencias inherentes de las personas pues hayamos llegado a cierto entendimiento de cómo lidiar o cómo equilibrarnos en esas propias disparidades y discrepancias que pueden ser ricas. Y entonces igual es que hay dilemas como si el hombre es bueno para la naturaleza, que decía Rousseau, o el hombre es un lobo para el hombre, que decía Hobbes, y que entonces tenemos que ir hacia modelos en el que la sociedad establece un contrato social mucho más severo, o al revés, mucho más liberal, y esto es un péndulo que oscila y esa polaridad o esas diferencias pues no es un problema, sino que es algo positivo precisamente para la política. Pues es que son temas, a mí me parecen muy complicados. Por ejemplo, cuando comentabas lo de la felicidad, que a priori pues se puede decir de una manera sencilla, el objetivo es aumentar la felicidad de la población, pero claro, ahí también te puedes empezar a plantear de qué población hay que aumentar la felicidad, de los que estamos vivos ahora o de los que van a vivir dentro de 100 años, porque ahí pues también te puedes empezar a meter en temas de que pues la humanidad es muy joven, van a venir muchísimas más generaciones después de nosotros. Entonces, enlazando eso con lo que comentas de la democracia, no sé, a mí me da la impresión de que es el menos malo de todos los sistemas, porque
como no creo que haya, pues eso, una política radicalmente buena y una mala, pues en la democracia pues vas teniendo vaivenes, como dices, pues a veces gobiernan unos, a veces gobiernan otros, y bueno, y si tienes suerte ninguno te lo va a estropear del todo y va a seguir hacia adelante, y pues en el término medio pues vas a conseguir una cosa razonablemente buena y bueno, pues a día de hoy diría que es de todos los sistemas que hay el menos malo comparado con otros que puede haber en otros países. Vale, pues vamos a hacer una ronda de conclusiones. Íñigo. Sí, bueno, creo que el debate ha sido enriquecedor. A mí por lo menos me ha llevado a lugares de pensamiento que no traía de partida antes del podcast, y igual me quedo con esa reflexión que hacía Víctor de utilizar la inteligencia artificial de una forma consultiva para apoyar ciertas decisiones, y que lo veo como un punto positivo y con el cual soy optimista, que usada bien puede la inteligencia artificial en concreto y la tecnología en general dar ese soporte técnico que a veces hace falta y a veces echa en menos en política, y tengo cierta esperanza de que eso pueda llevar a suscitar esos consensos o pactos de Estado que reclamaba en ciertas materias que considero importantes para la sociedad. A mí me ha parecido un debate enriquecedor. Al final coges un montón de ideas. Hay cosas que se te ocurren a ti solo más o menos fácil, y otras que surgen mucho más pues cuando estás hablando con gente con distintos puntos de vista y de distintos temas. Entonces yo me voy a llevar eso, pues que a pesar de que algunas cosas, puntos que hemos tratado son difíciles, no tienen una solución como me gustaría, no es un problema de ingeniería, sino hay distintas formas de hacer las cosas, distintas formas de enfocarlo, pues la política es así, es difícil, es subjetiva, hay que tratar con seres humanos, los seres humanos para bien o para mal tienen sentimientos, entonces bueno, hay que lidiar con todas esas cosas. Sí que me llevo del debate, lo que más me ha gustado es que hay retos muy bonitos, no está todo inventado, no está todo solucionado, todas las ideas para hacer las cosas bien son difíciles de llevar a cabo y hay que trabajar en ellas. E irónicamente, todas las malas ideas que trae Guille y que traía yo también de casa ya están aquí, las podemos aprovechar ya, y va a ser pues una sociedad cada vez más compleja gracias en parte a la tecnología, que nos hace la vida más fácil y nos hace también la vida más difícil. Sí, mi reflexión sería que bueno, la IA es una herramienta transversal, y hoy pues hemos visto cómo se puede aplicar en un ámbito aparentemente tan desconectado como la política. Y nada, pues si tenemos repeticiones electorales, ya sabéis, aquí estamos. La mejor opción, sin duda. También nos podéis contratar para hacer campañas de marketing, y nada, pues con esto cerramos el tema del día. Recomendaciones. Y llegamos ya al final del programa, sección de recomendaciones. Íñigo, ¿qué recomendaciones nos traes hoy? La recomendación que traigo hoy es un libro que se llama La lógica de los escépticos, que trata sobre, en parte, la biografía y en parte el trabajo matemático de Kurt Gödel, uno de los matemáticos más importantes de la historia, y es de un alto contenido técnico, pero es un libro muy bueno para entender los teoremas de incompletitud de Gödel, así como el problema del continuo, entre otras materias. El libro está escrito por un chico de Navarra, Javier Fresán, la verdad una figura muy interesante, un joven matemático que creo que escribió este libro con unos 19 años, lo cual da pues una muestra de no solo de conocimiento matemático y cultural enorme, sino también de una gran madurez. Y he visto alguna entrevista también que le han hecho, y la verdad que trata temas súper interesantes con un enfoque que a mí me ha gustado mucho. Muchas gracias, Íñigo. Víctor, ¿tú qué recomendación nos traes?
Pues preparando un poco el tema este de la tecnocracia, informándome un poco mejor de cómo va, me venía a la mente un vídeo que vi hace tiempo sobre unos activistas, no sé si eran ecológicos, etcétera, donde le hacen ciertas preguntas, un reportero o alguien, y les señala en un momento dado, eran personas muy jóvenes, y les señala como, pero tú estás a favor del ecologismo y de hacer las cosas bien, pero tienes un iPhone o algo parecido, ¿no? Y la persona joven a la que están entrevistando, no sé si era un chico o una chica, responde con mucha madurez y sí, vivo en una sociedad como vivo, tengo un esto porque no voy a irme a vivir a una cueva porque no cambiaría nada, y una respuesta muy madura. Por desgracia no he encontrado ese vídeo por ningún lado, pues tuvo su día de fama y ya pues ha quedado enterrado en internet. Entonces también me vino a la mente un artículo que sacaron en Genbeta sobre el activista Jaime Gómez Obregón, que habla un poco de lo tedioso de la burocracia, ¿no? Y preparando un poco el tema de la tecnocracia, pues aunque la IA nos puede solucionar cosas en el futuro, también hay que poner sobre la palestra que a día de hoy pues hacer cualquier gestión puede ser un dolor, ¿vale? Entonces el modernizar todas las cosas que dependan del gobierno, hacer más fáciles los trámites a los ciudadanos y el mejorar la información y esos reportes de gobierno y toda esa serie de ideas que hemos ido lanzando a lo largo del podcast, creo que puede ser interesante. Entonces, en su día me hizo gracia el artículo, pues lo mando ahí por si alguien se lo quiere leer, lo podemos publicar en la cuenta en Twitter. Sí, yo también a Jaime lo sigo en Twitter y es muy recomendable, pues eso, cómo saca las vergüenzas de los servicios en Internet de la administración pública, y la verdad que ojalá le contrataran para ayudar a mejorar pues eso, los distintos servicios. Seguro que no es fácil actualizar todas las cosas que tiene el gobierno, y más teniendo tantos gobiernos por todos lados que cada uno hace sus contratas, pero hombre, creo que se deberían poner todos de acuerdo para empezar a modernizar todo, porque a día de hoy hacer cualquier trámite es un suplicio, y no quiero señalar a nadie ni echar la culpa a nadie, porque no es un problema ni sencillo ni hay un único culpable, sino es un problema que se tiene que solucionar. Muy bien, y mi recomendación de hoy es un canal de YouTube que se llama Control de Misión, en el cual en castellano pues se tratan temas sobre el espacio, y la verdad es que lo he descubierto recientemente y me ha gustado mucho, porque son contenidos de mucha calidad, de mucho nivel, y nada, pues si os gusta temas espaciales, Control de Misión es un canal muy muy interesante. Y con esto llegamos ya al final del programa, también final de temporada. Como os habíamos dicho, volveremos en otoño con cambios, esperemos que os gusten, y pues agradezco mucho a los tertulianos esta temporada que hemos pasado juntos, yo creo que ha estado muy bien, y nada, pues disfrutemos del verano y nos vemos a la vuelta. Muy bien, muchas gracias, un placer como siempre. Volveré. Hasta luego.